Saludos, habla Nelson Rosario. Esta es otra misión más del podcast desde la sociedad civil. Me acompaña aquí el buen amigo Luis Alberto Lugo Amador, historiador. Vamos a seguir hablando de la historia de Puerto Rico. Empezamos con Joe la otra vez, el iconoclasta, ¿verdad? Que lo conozco hace mucho tiempo. Ahora tenemos uno que también es un tanto, en mi opinión, iconoclasta. No sé, no quiero comprometerlo, pero tiene una manera de ver la historia también más, como diría yo, de lo que la conversación que tuve bien larga desde que salimos de San Juan hasta que llegamos a Aguas Buenas, que es toda una travesía. Y es una broma que tengo aquí con los productores, que tenemos el estudio aquí, muy buen estudio, el Volker Studio de aquí en Aguas Buenas. ¿Cómo estás, Todo muy bien. Alberto? Un gusto estar aquí contigo y con todo el staff, ¿verdad? De Bunker Studio. Chechi y el gran Fernan. Mira, vamos a presentar rapidito a Luis Alberto. Él nació en el 69, obtuvo un doctorado en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid, en España, en el año 2000. Antes de eso realizó estudios universitarios en la UPI, en Mayagüez y en el recinto. Desde el 2010 como catedrático auxiliar en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Correcto. Es una broma, ¿verdad? Porque la de la UPI le dicen recinto al colegio y el colegio no le gusta que le digan colegio, que le digan recinto. Pero nada, dicho eso, el colegio El colegio es el colegio. El colegio es el colegio. Y lo demás es parking, dicen por ahí. Bueno, yo invité a Luis Alberto porque él tiene una manera de ver la cultura puertorriqueña que es formalota en el sentido de que es acá un académico después de todo, es un catedrático auxiliar de historia, de humanidades, pero además de eso es una persona joven y no es un esclavo de la hispanofilia, mi impresión, aunque eso no necesariamente es malo, ¿verdad? Ser hispanófilo, pero en esa línea, espero no equivocarme mucho en el asunto. ¿En qué hiciste la tesis? Pues mi tesis fue, la tesis doctoral, ¿verdad? La que hice en la Universidad Complutense, fue sobre básicamente los comerciantes españoles de San Juan, los grandes comerciantes, los grandes importadores, exportadores, y cómo fue la transición de ese grupo desde, pues obviamente la época española, finales del siglo XIX, hasta principios del XX, con el cambio de soberanía, cómo se adaptaron en términos económicos, comerciales, pero también en términos, vamos a decir, culturales, sociales, ¿verdad? ¿Cómo fue esa adaptación de la comunidad de comerciantes españoles ante los retos del cambio de soberanía y su éxito en términos de su adaptación y mantenimiento de la hegemonía? Pues, Así que, pues, básicamente fue un estudio en continuidades, más que pues nada. esa tesis, no sabía que había sido la tesis, terminó en un libro, que vamos a hablar de eso, súper interesante. Ahí yo aprendí muchísimo en esa transición de finales del siglo XIX al principio del siglo XX, cómo fue esa transición y excelente libro. Vamos a hablar, para darle forma, vamos a hacer estos 4 episodios llamaría la historia de Puerto Rico según Luis Alberto Lugo Amador. El Evangelio según. Vamos a comenzar hablando, antes de eso, ¿cuál es el método de estudio de interpretación histórica que tú prefieres, que tú utilizas? El método, Ujú. o sea, en ¿Sabes? términos de escribir la historia, No, de investigación, de para investigar, que o referente, o sea, como escuelas referentes y eso. Napoleón decía que Ajá. la historia es el mito que te quieres creer. ¿Sabes? Ok. ¿Cómo tú decides cuál mito creer? Wow, esa pregunta podría tomar todas las 2 horas, porque realmente es complejo. Pero vamos a decir, mis referentes historiográficos son principalmente la Escuela de los Anales, la Nueva Historia, ¿verdad? Tengo también referentes de la escuela de los marxistas británicos, porque son muy influyentes. No significa que uno sea marxista ni nada, pero uno puede, pues, recibir esas influencias. Así que, pues, diría que esas son las grandes referencias que tengo. ¿Cuál es los dos anales? ¿Puedes explicar un momentito La a la escuela de audiencia? sí, es una escuela que surgió más o menos como para los años 1920 en Francia y pretendían, claro, porque hasta ese momento dominaban las escuelas historicistas
que le daban demasiado énfasis, pues digamos, a las personas, a las naciones. Eran bastante cerrados a las colaboraciones con otras disciplinas. Y lo que buscaba la Escuela de los Anales era un poco romper esas barreras, que los historiadores pues tuviesen mayor, digamos, intercambio con disciplinas afines como puede ser la antropología, la arqueología, la sociología, ¿verdad? Y fueron pues precisamente elaborando una nueva perspectiva de cómo hacer historia más abierta, más inclusiva, ¿verdad? Con también referentes económicos, porque también antes el gran referente era el político militar. O sea, hablar de historia antes de los 1920 era básicamente hablar de política y de guerras. Pues ellos también fueron abriendo eso y dándole más importancia. Digo, eso viene también de la influencia marxista, la importancia de la economía, pues dándole más importancia a esos aspectos tan importantes, ¿verdad? Economía, cultura. O sea, que terminó siendo pues una forma de entender la historia mucho más abierta, mucho más A inclusiva, base de mucho más eventos. amplia. A base de eventos importantes. Sí, a base de eventos, pero también a base de patrones históricos, de Mm. tendencias. O sea, realmente ¿Y, se puede hablar de un antes y un después. y cómo quedó y cómo quedó el hegelianismo y la manera de estudiar, de ver la historia de Hegel? Pues eso quedó como la vieja historia. O sea, digamos que esos aspectos fueron los que nutrieron, ¿verdad? El historicismo alemán, por ejemplo, las tendencias que prevalecían a finales del siglo XIX, principios del XX, que como dije, pues le daban demasiada importancia pues, a las naciones, a la política. Eso desde la perspectiva de los anales y de todas las corrientes que vinieron después, ¿verdad? Conformadas por la nueva historia, pues aquello quedó como lo viejo, como lo superado. eh, no diría que está del todo superado porque todavía mucha gente tiene perspectivas historicistas, ¿verdad? Con referencias a Hegel y a otros intelectuales. Pero básicamente yo te diría que la historia más mainstream en estos tiempos, pues se nutre en gran medida de los cambios que comenzaron con la Escuela de los Anales. Y este marxismo británico que menciona, ese es Habermas, Eric Hobsbawm, Terence hay uno que se llama Ranger, Turgot, algo, Toynbee, Toynbee. Sí, sí. Arnold Toynbee. Sí, sí, Es, son bastantes, ¿no? Pero también se dan en el contexto de la nueva historia también. O ¿Y sea, qué es la nueva historia? la nueva historia es, por decirlo así, el resultado final del proyecto de la Escuela de los Anales, que luego, pues, digamos, se expande por el mundo, porque esto empezó en Francia, como te decía, pero luego, pues, va a coger fuerza en los países de habla inglesa, ¿verdad? El Reino Unido, Estados Como Unidos, Canadá. Harold Zinn se podría decir que es un historiador de la nueva historia. El que ¿Cuál? escribió el People's History of the United States, Harold Zinn, creo Ah, que se sí, sí, llama. Harold Zinn, sí, sí, Es, sí, sí. en esa línea. Claro, él es más marxista, ¿verdad? Pero sí, digamos que es toda el tsunami de la nueva historia. O sea, todos son hijos de la nueva historia en ese sentido. Y esa es tu Eh, influencia. Cuando tú miras, ese es los lentes que te pones cuando lees, cuando buscas historia, cuando lees documentos, eso es lo que tú te pones. Mayormente, sí. Digo, Okay. también reconozco las aportaciones de los posmodernos, ¿verdad? No se puede negar, por ejemplo, la influencia de Hayden White con la metahistoria. O sea, que eso también está Qué es presente. eso de la metahistoria? Pues la metahistoria es una tesis que comenzó pues, precisamente este señor Hayden White a principios de los 70. ¿De dónde es él? Él es estadounidense. Y él lo que establece básicamente es que la forma en la que se escribe la historia toma demasiado prestado de la literatura. O sea, él entiende la historia Mm. como un tipo de literatura, como un tipo de ficción persuasiva. O sea, Mm. él encajonaría la historia dentro de la literatura, incluso de ficción. Mm. No de no ficción, sino de Está ficción, como pero Napoleón. él la categoriza como una ficción persuasiva, que lo que los historiadores hacemos es tratar de persuadir a la gente sobre unos supuestos hechos que no hay forma como saberlos O realmente. sea que Napoleón no estaba tan equivocado. No, aparentemente no, en eso por lo menos no estaba tan Fíjate, equivocado. En di- Waterloo sí se equivocó, ¿verdad? Pero en fíjate, eso no. entonces se equivocó. Joe mencionó los otros días a San Miguel, un profesor Pedro San San Miguel, sí, sí. yo cogí clase con él, no me acuerdo cuando él lo Yo dijo. también cogí clases con él. Ay, en serio, que tiene un montón de pelo. Sí, San Miguel decía que la historia de literatura, dice Joe, que San Miguel decía, o Ajá. dice, que la historia es literatura con footnotes. Pues eso es puro Hayden White.
O sea, eso es muy, él es heredero de Hayden White en ese sentido. Y, o sea, él es básicamente tiene una gran influencia posmoderna, evidentemente, aunque hay un San Miguel pre-posmoderno también, hay un San Miguel Nueva Historia, pero en algún momento entre finales del siglo XX y principios del XXI, él pues dio un cambio, ¿verdad? ¿Pero qué Quizá edad bajo tiene él? influencia de Carlos Pavón, no sé, pero da un cambio de perspectiva bien interesante y comienza pues a publicar unos libros bastante rupturistas en ese Oye, ya sentido. que menciona a Carlos Pavón, él escribió un libro sobre la nación La Nación post-mortem. ¿Tú Postmortem del llegaste a leer, 2002. llegaste a leer el Lo libro? leí, claro que Porque sí. yo Y recuerdo también que, tengo influencias de Carlos Pavón. pues, porque yo recuerdo que eso fue un revolú que se formó cuando él escribió ese libro, Claro, el tipo era un apóstata. claro, Más o porque menos de qué trata el libro. atacó la nación. O sea, cometió ese gran pecado, entre comillas, El de Río atacar la Piedra. nación puertorriqueña, imagínate. Ahí en Río Piedra le brincaron encima, entonces empezaron a decir En Río Piedras, en Mayagüez, en Calle, en todas que partes. él tenía la cátedra porque su papá también era Ah, profesor y bueno. empezaron con ese bochinche a atacarlo por ahí. Sí, Y sí. más o menos Desató una gran guerra. Y no fue a raíz de ese libro, fue en realidad a raíz de un ensayo que él publicó, no me acuerdo dónde, que hablaba sobre de Albizu a Madonna. Ajá, ok. Y entonces un poco desmontando muchos de los llamados mitos de la nación puertorriqueña y ese tipo de cosas. O sea, ahí empezó realmente la controversia. Eso fue coincidiendo con el concierto que dio Madonna creo que en el Juan Ramón En Lubriel de Bayamón, en Bayamón, creo Bayamón. que en 1996 o 97, o antes quizá, no me acuerdo bien del año, pero fue en los 90. O quizás no, quizás fue a principios de los 90 más bien. Entonces, 94, ¿no? Bueno, después lo busco. Pero la cuestión es que él, aprovechando esa visita de Madonna, ese concierto, y el episodio en el que Madonna toma la bandera puertorriqueña y se la pasa por la entrepierna, pues él utiliza, digamos, ese suceso como para ir desmontando muchos de los mitos, precisamente fomentados por la hispanofilia imperante que tuvo como adalid a Pedro Albizu Campos, entre otros, ¿verdad? Y eso fue lo que en realidad comenzó a colocar a Pavón en la mirilla de muchos. Y ya con el libro La Nación Postmortem, pues la guerra se disparó. Ok. Vamos a hablar aquí. eh, vamos a hacer una cronología. La historia, como digo, el gospel según Luis Alberto Wow. Lugo Amador, por de esa manera. Vamos a empezar por los siglos. Esto obviamente puede ir brincando cosas. Claro. Yo tengo 4 puntos para darle un poquito de ver la estructura al podcast, porque si me dejo llevar por mí, seguimos, nos vamos a una ruta y no terminamos. Como la ruta para llegar a Aguapuena. Exacto. Que no se acaba la Que cuesta. no se acaba. No se acaba la cuesta. Y uno llega al sitio y sigue la cuesta. ¿Tú sabes? Okay. Digo que no se enfaden los amigos de Aguapuena, que esto es un pueblo maravilloso. Cuidado. Sí, sí, cómo no. Y se chinchorrea muy bien. Entonces, vamos a hablar del estado de la sociedad, Ok. y desde el punto de vista cultural y la sociedad de la gente, el folk. Los pueblos que eran más importantes, nada más que por mencionarlo, Claro. tener como que una banderita en algún sitio. Los personajes más importantes y los eventos más importantes que pasaron en los distintos siglos. No vamos a olvidarnos del siglo XV, porque es muy poco, ¿verdad? Empezamos con Los eso. taínos. Pues imagínate, es poco escrito, o sea, hay pocas cosas escritas. Vamos a empezar con el 16. ¿Cómo se vislumbraba la sociedad? Obviamente te puedes meter en el 17, en el 18, Sí. ok. Sí, siglo XVI en Puerto Rico, pues ahí, Los 1500, sí, 1500 los 1500, pues ahí está empezando a tomar forma lo que llamamos Puerto Rico precisamente. Hay que distinguir entre el Puerto Rico idea y el Puerto Rico isla. Si tú me preguntas cuándo comenzó la historia del Puerto Rico isla, pues yo me tendría que ir a hace 190 millones de años, cuando surgió este volcán y comenzó a tomar forma lo que sería el espacio insular. Pero si tú me hablas del Puerto Rico idea, pues el Puerto Rico idea comenzó en el siglo XVI, inevitablemente, porque obviamente los taínos ni hablaban español, ni llamaban a esto Puerto Rico, Ni tenían nada escrito, no no tenían dejaron nada. ninguno de esos referentes. Así que el Puerto Rico idea, pues evidentemente comienza en el siglo XVI, una sociedad precaria realmente. El único lugar donde podía haber una sociedad precariamente estructurada, pues era la capital, que se llamaba la ciudad de Puerto Rico, ¿verdad? El nombre San Juan, pues viene después. De hecho, San Juan era el nombre de la isla originalmente.
Eso yo creo que mucha gente lo sabe. Ujú. La isla era San Juan Bautista, Sí. según Cristóbal Colón, así la bautizó él. Y la ciudad que funda Ponce de León, ya para 1508, 1509, que hay mucha controversia con esto, porque el mito oficial dice que él le puso Caparra, pero eso no está tan claro. Es posible que ya le haya puesto Ciudad de Puerto Rico, o más bien Villa de Puerto Rico, porque originalmente era una villa, ¿verdad? Cuando se funda. Lo de ciudad viene ya como para 1513, o quizá, no, 1511, porque ahí se creó el obispado. Entonces, antes, pues, una localidad era ciudad si tenía obispo. Si no tenía obispo, pues era villa. Si era, ¿verdad? Si era una localidad importante y no tenía obispo, pues era villa. El caso de Madrid, pues Madrid era una villa, a pesar de que era una gran ciudad, vamos a decir. Pero Madrid fue villa hasta el siglo XVIII. Irónicamente, San Juan fue ciudad primero que Madrid. Porque, repito, San Juan fue ciudad desde 1511, desde que se creó un obispado aquí. Pero nada, lo que decía era que donde único había una sociedad más o menos establecida, aunque precaria, pues era en ese espacio de la capital. Porque también estaba San Germán, ¿verdad? Que era pues la otra villa, la otra localidad más o menos importante. Pero el siglo XVI para San Germán fue bastante caótico, porque primero la fundan, bueno, hay también muchas controversias sobre esto. ¿Cuándo fue que se fundó realmente San Germán? Hay gente que dice que esto comenzó con la famosa villa de Tabara, creada por Cristóbal de Sotomayor en el río Añasco, que se llamaba el río Guaorabo en aquella época. No, mentira, en el río Culebrina. Creo que se funda en el río Culebrina, después se funda otra villa en el río Guaurabo, en el río hoy día Añasco. Y en algún momento esas dos villas se fusionaron, o una de ellas fue destruida por los taínos insurgentes, entonces pues se fusionan y luego es atacada por los piratas y va pues moviéndose por todo el oeste de Puerto Rico, pasando por Guayanilla hasta llegar a donde está hoy, pues San Germán. Pero eso es en los 1570 y pico. O sea que el siglo XVI fue un siglo pues caótico para esa segunda villa, segunda localidad, donde únicamente hubo pues una sociedad, aunque precaria, insisto, ¿verdad? Pues fue en la capital. Y esa sociedad pues fue poco a poco echando raíces y ya pues tomando una forma un poquito más concreta en el siglo XVII y ya pues cuajando mejor en el siglo XVIII. ¿Cómo era esa sociedad? Pues depende del siglo también. Originalmente, pues los vecinos mayormente pues eran colonos españoles, muchos eran soldados, aunque realmente la presencia de soldados comienza en 1582 de forma oficial. O sea que antes los vecinos tenían que hacer de soldados cuando la villa era atacada. Bueno, cuando la ciudad era atacada, ya era ciudad desde 1511. Pero era todo muy precario, era todo muy inseguro, mucha gente se iba también, sobre todo pues cuando se coloniza Nueva España y Perú, pues mucha gente se quiere ir allá porque había mejores perspectivas. La población subía y bajaba, no era estable. Así que todavía, incluso en San Juan en el siglo XVI, todavía yo no me aventuro pues a hablar de una sociedad más o menos estructurada. Quizá en el siglo XVII un poquito más, pero más en el XVIII. Entonces, la sociedad era muy desigual, como podemos imaginar, una sociedad bastante desigual, donde, pues, obviamente, pues habían clases altas, medias y bajas, pero no como las pensamos hoy, porque en aquellos siglos XVI, XVII y XVIII, pues las divisiones sociales respondían más a castas, o sea, era un sistema de castas que estaba presente en Puerto Rico y estaba presente en toda Hispanoamérica y quizá en la misma España, ¿Cómo aunque, casta? ¿A qué te refieres con o casta? sea, que a lo que me refiero es que son grupos que tienen más o menos prominencia, no a base de su dinero necesariamente, sino a base de su origen, de su oficio, bueno, de la respetabilidad de sus ancestros. Y en un sistema de clases sociales, pues se puede subir y bajar más fácilmente, es más fluido.
Pero en un sistema de castas, normalmente tú naces, vives y mueres dentro de tu casta. No sé si me explico con esto, Sí. ¿verdad? Entonces, un poco como en la India, ¿verdad? Cuando se habla de las castas en la India, pues... O sea, tú puedes ser un mediocre, si estás en una buena casta, estás querido. Puedes ser un tipo excelente, si estás en Claro. una mala casta, tienes un problema. Exactamente, exactamente. Y eso pasaba mucho. O sea, había muchos individuos, digamos, listos, inteligentes, con mucho potencial, pero que desgraciadamente les tocaba nacer en una casta baja o media y de ahí no podían subir. O sea, lo tenían imposible. O sea, podían subir en términos económicos. Está el famoso caso de Miguel Enríquez, ¿verdad? Que era, digamos, de clase media, pero que aunque se convirtió en un hombre sumamente rico, nunca pudo subir a la clase alta, pues precisamente pues porque no era blanco, porque no era de ancestros respetables según los cánones de la época. O sea, básicamente lo que definía tu pertenencia a una casta era, por ejemplo, si eras blanco, ¿verdad? Pues normalmente estabas en la clase alta. Sobre todo si eras descendiente de las familias originales que colonizaron Puerto Rico, porque había también una especie ¿Cuáles fueron de, esas familias? Si se pues los tienen Ponce de León, los Montañés, los Colón, supongo. eh, yo no sé si en Puerto Rico habían Colón. Yo Ve- creo que los Colón estaban más en Santo Domingo. ok. Pero los Ramírez de Arellano, ¿verdad? Pues esos apellidos eran los que sonaban más, los Ayala también, eran los que sonaban como que eran los descendientes de los colonizadores originales. Yo supongo que Ponce de León pues era el más prominente. Entonces, esa gente, aunque fueran pobres, porque en muchos casos eran pobres realmente, no eran personas adineradas necesariamente, pero el hecho de ser blanco y descendiente de colonizadores les convertían en la clase alta y ese poder se proyectaba a través de su control del cabildo. Pues ellos podían ser pobres, pero controlaban el cabildo de San Juan, o sea que controlaban la política local, por decirlo de algún modo, y eran pues aún no siendo adinerados necesariamente o incluso pobres en algunos casos, pues tenían poder, proyectaban poder a nivel local. Entonces estaba ese grupo, obviamente los administradores españoles de la isla que estaban también en San Juan, pues el gobernador, el tesorero, el auditor, los funcionarios reales, pues todo eso era la clase El alta. clero, claro, El claro. clero, claro, el Mm. obispo, por supuesto, y a los altos cargos del clero. Pues esa era básicamente la clase alta, que todos eran blancos, todos eran de origen español, algunos nacidos en España, otros nacidos en Puerto Rico, pero eran básicamente pues blancos puertorriqueños, ¿no? Aunque en aquella época no se decía así, ¿verdad? Lo decimos hoy. Personajes así prominentes y eventos importantes que ocurrieron en esos 1500, en el siglo XVI. Pues Así, lo más recordado son los ataques de los indios. de los piratas, de Y, los y de, lo- corsarios, y de el los, ataque de Drake en 1595. O sea, ya esto es a finales de siglo ya. Pero normalmente en la historia de Puerto Rico, cuando se estudia la historia, pues el siglo XVI se limita a hablar del origen de la colonización, de la rebelión taína, y como que de ahí brincamos a los ataques de los corsarios. Como que es un siglo en blanco, como dijo alguna historiadora en algún momento. Bravo hizo un estudio de eso. Bravo hizo un estudio Salvador Bravo tiene un libro Salvador Bravo, con sí. relación a ese asunto. Fíjate, debe hacer una nota aquí antes de que se acabe el programa de una clase que yo cogí con Carmelo Delgado Cintrón y él explicaba por qué España pudo, o sea, España, antes de iniciar el trámite de la colonización, tenían, tú podías tener las cosas por conquista, por herencia o porque te la daba la iglesia, si eras católico. Y había un papa, Borgia, que era español. Y coincidió con Fernando. Y Fernando, que era un hábil político aparentemente, logró una bula papal para que todos los terrenos de cierta longitud en adelante le fueran dados, fuera para que España pudiese cristianizar a las personas. Con el pretexto de cristianizar, entonces los españoles tenían, como cuestión de derecho, por llamarlo de esa manera, según el derecho medieval, tenían el derecho de ir a colonizar las tierras en determinado meridiano. Hubo un cierto, los portugueses, pero
protestaron eso, y por eso les permitieron de una latitud hacia abajo. Entonces ellos empezaron a coger terrenos para supuestamente cristianizar, o para cristianizar, a lo mejor lo hicieron con lo que sabían en ese momento. Entonces ahí vino, entonces por alguna razón llegaron hasta Brasil, que Brasil no era lo que es ahora. Brasil era más pequeño, hubo una guerra y se quedaron con más territorio, pero inicialmente no eran tanto. Y entonces los españoles, por eso los españoles tenían que cargar con los obispos, porque los obispos eran la garantía, por llamarlo de esa manera, que tenía el Papa, que dio la bula papal. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes a los ingleses, que no son católicos, que de hecho son anglicanos, que de hecho pelearon con Enrique VIII, sacó a los católicos y todas esas guerras que hubo luego, pues, decapitaron a la Estuardo, etcétera. Y estaba la guerra entre los protestantes y los católicos. Y los protestantes dicen, a mí no me interesa tu bula papal. Yo voy a conquistar también el sitio. Entonces, bueno, y los franceses eran católicos y también no les importaba nada esos derechos supuestamente de Castilla y de Portugal. Pero los franceses se quedaron en el norte, se quedaron allá en Canadá. Ellos no vinieron para América. Bueno, Haití, Guadalupe, Martinica, pero fue posterior. Guayana. Pero ya era como que posterior, porque lo de Haití fue en qué año, cuando conocieron Lo de Haití, bueno, la colonización de Haití en serio comenzó a principios del siglo XVII, pero desde el siglo XVI ya los franceses están presentes en el Caribe, están reclamando sobre todo algunas de las Antillas Menores, junto con los ingleses. Déjame ir para atrás. Y en Mona también estaban los bucaneros. Sí, mencionaste muchas cosas que hay que retomar. Por ejemplo, tú me hablaste del Tratado de Tordesillas, básicamente, y de las bulas alejandrinas, que son las que dividen el mundo entre Castilla y Portugal, que eso tiene un antecedente en el Tratado de Alcazobas de 1479, ¿verdad? Que en ese tratado se reconoce supuestamente, o por lo menos así lo interpretaron los portugueses, se reconoce la preponderancia portuguesa en el Atlántico. Ese tratado de Alcazobas, que es de 1479, importante dato, porque esto es de antes del descubrimiento. España cuando se descubre América, y entonces los castellanos reclaman América, los portugueses protestaron porque esos territorios, según el tratado de Alcazobas, eran de Portugal, por la preponderancia portuguesa en el Atlántico, ojo. Y ahí los castellanos tuvieron que negociar. Primero se habló con el Papa, que como tú bien señalaste, pues era un Borgia, era de origen valenciano, ¿verdad? Español, y de algún modo favoreció a Castilla al establecer pues la división, utilizando, si no me equivoco, utilizó a Cabo Verde como referente, y entonces era como 100 leguas al oeste de Cabo Verde, ahí tiró la línea, entonces toda América para Castilla, digo, que en 1494 todavía no estaba claro que América era América, o sea, pensaba que era más bien Asia, ¿no? Las Indias. Pero básicamente las Indias para Castilla y África para Portugal. Esa fue la división del Papa. Los portugueses no quedaron satisfechos porque querían tener un pie en las Indias, y entonces se negoció mover la frontera un poco más todavía hacia el oeste, y ahí es que la costa de Brasil entra en los intereses portugueses. Como ya eso es como el Tratado de Tordesillas, que es el que modifica las bulas alejandrinas. Y entonces básicamente Portugal y Castilla son los dueños del mundo, ¿verdad? De África y de las Indias, pero pues también, como tú traes, los ingleses no reconocieron eso, los franceses tampoco. O sea, prácticamente nadie reconoció eso, más allá de los castellanos y los portugueses. Y por eso pues vienen las incursiones de franceses en el Caribe. ¿Y por qué dice castellano y no dice españoles? Porque en esa época no existía ningún país llamado España. O sea, España era una región, como decir América Latina hoy día, que es una región pero no es un país. Entonces, lo que hoy llamamos España, pues eran al menos, por lo menos hasta 1492, al menos eran 4 reinos, ¿no? Bueno, sí, 4 reinos: Castilla, Aragón, Navarra y Granada, que Granada fue conquistada por los castellanos y entonces pues pasa a ser parte de Castilla. O sea, básicamente eran los reinos de Castilla, de Aragón. Navarra pues se convirtió al final en un satélite de Castilla, y esto no va a terminar hasta 1715 con los decretos de nueva planta de Felipe V, que se unifican las coronas de Castilla y de Aragón, y entonces pues surge la corona de España como tal. Estamos hablando que en los 1500 están los Tudores en Inglaterra, ¿verdad? En los 1500. Y los Estuardos. Sí, están los Tudores en Inglaterra. Elizabeth. Sí, Isabel. Isabel, ¿en España quién está? De Enrique VIII. ¿En España quiénes están? ¿En qué año? En el 1500.
Bueno, está Felipe en la II. primera mitad fue Carlos I y en la segunda mitad del siglo fue Felipe II. Felipe II. Y en Portugal yo no recuerdo quién estaba allí. Portugal, Felipe II se convierte en rey de Portugal en 1580. Pero antes de eso, en Portugal, no sé si estaba la dinastía de Avís o cuál otra, pero entonces era obviamente una dinastía local, pero Felipe II de España, pues se apodera de la corona portuguesa. Y en el Mediterráneo estaba Venecia, y estaban Génova, Venecia, Nápoles, que era también un reino vinculado a la corona española. los otomanos. Los otomanos más hacia el este. ¿Y en África quiénes estaban? En África. En Egipto y en esa área. Bueno, otomano. Egipto era parte del Imperio Otomano desde principios del siglo XVI. En lo que hoy sería Libia, Túnez, Argelia, los otomanos estaban en proceso de ir no conquistando necesariamente, porque ellos ahí habían, digamos, reyes locales que eran financiados y protegidos por los otomanos, porque eran musulmanes, ¿verdad? Solidaridad religiosa. Y lo mismo en Marruecos también, aunque Marruecos ya le quedaba un poco más lejos a los turcos, pero por lo menos hasta Argelia, pues habían reyes locales patrocinados por los otomanos. Más hacia el sur, pues estaban los distintos reinos del África subsahariana, ¿verdad? Como por ejemplo el reino del Congo, Etiopía, ¿verdad? Y muchos otros reinos menores, ¿verdad? Menos conocidos. Pero eran cientos y cientos de pequeños estados. Seguimos, amigas y amigos. Se acabó esta sección del programa. Tan rápido. Sí, pero venimos la semana que viene. Venimos la semana que viene, amigas y amigos. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico.